Buenos días a todos y todas. Luces, ¿verificas que sí esté grabando, por favor? Grabando, ¿no? Muy bien. Sí, Buenos días a todos y todas. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia brinda el espacio de la reunión académica de enfermería para compartir las diferentes reflexiones y análisis en los avances académicos científicos de la profesión de enfermería. Hoy, 12 de octubre, nos acompaña la profesora Luz Estela Varela Londoño. Ella es enfermera de la Universidad de Antioquia, especialista en cuidado crítico al paciente adulto, magíster en salud colectiva, doctor en enfermería y profesora titular de nuestra universidad, con el tema influencia de la investigación cualitativa de los sistemas social y de salud. Esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas de la expositora. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerla por medio del chat que está habilitado. Luces, tienes toda nuestra atención. muchísimas gracias, Diani, a todos los que me escuchan el día de hoy con esta reflexión sobre la influencia de la investigación cualitativa en los sistemas sociales y de salud. Dame la que sigue, Diani, por favor. Bueno, el temario parece un poco amplio, pero son solo algunos antecedentes de estas reflexiones, los niveles de análisis de la investigación cualitativa, las diferencias entre los paradigmas de la investigación, algunos elementos del paradigma crítico, que es sobre el que profundizaré, el análisis sobre quiénes son los actores y los autores de quienes hacemos investigación cualitativa y las tensiones que se generan en la articulación de la investigación y de las políticas. Luego hablaremos un poco de que la ciencia realmente no es neutral, que hay ahí unas posturas políticas para pasar a los criterios de rigor de la investigación cualitativa, los aspectos para la evaluación de este método, los retos en la difusión y un ejemplo de lo que puede ser la influencia de la investigación cualitativa en los sistemas de salud. Entonces, dame la que sigue, porfa, para que iniciemos con los niveles de análisis que caracterizan la investigación cualitativa. Entonces, hay varios niveles, un nivel ontológico, un nivel epistemológico, uno metodológico, lo que tiene que ver con las técnicas que se utilizan y el contenido de lo que hacemos en cualitativa. Dame la que sigue. En ese nivel ontológico, la forma y la naturaleza de la realidad es una realidad social que es dinámica, que es global y que se construye en las interacciones con los otros. Desde la perspectiva epistemológica, los criterios a través de los cuales se determina la validez y la bondad de ese conocimiento que se produce por la investigación es un análisis inductivo, es decir, enraizado en los datos, que se deriva de los datos y que no tiene que ver con el intento por demostrar pues ninguna teoría ni teniendo teorías preconcebidas. Desde el punto de vista metodológico, las vías y las formas de investigación en torno a la realidad son emergentes y son flexibles, que es una característica muy valiosa de este método. Y entre las técnicas y los instrumentos que utilizamos, las estrategias de recogida de información tienen la particularidad de que siempre pretendemos hacer una descripción exhaustiva o densa, como menciona Clifford Geertz, de la realidad concreta, que eso posteriormente nos dará la posibilidad en la transferibilidad de que otros se identifiquen con nuestro contexto, con el contexto que se presenta. Con relación al contenido, la investigación cualitativa pues ha cruzado todas las ciencias, si bien tiene su origen en la sociología, se ha utilizado en la psicología y en las ciencias de la salud, en la enfermería, en la medicina, entonces cada vez trasciende a más disciplinas. Dame la que sigue, Diana. Hay distintos paradigmas en la investigación cualitativa. Acá está pues un poco pequeño, pero podemos ver los distintos temas en los que se diferencia. Por un lado, la naturaleza del conocimiento, en la acumulación de conocimiento, en los criterios de rigor que tienen, en la perspectiva positivista, pospositivista, en la teoría crítica y en el constructivismo. Dame la que sigue. Si pensamos, por ejemplo, en los valores, en el positivismo y el pospositivismo, estos valores de los participantes tienen una poca influencia o están excluidos, mientras que en la teoría crítica o en el constructivismo están muy
hay mucha influencia de los valores que tienen los informantes o los participantes, como que la voz se releva y lo que se busca en la producción de esta investigación es que los datos sean reveladores y pues son datos inconmensurables, mientras que digamos que en el positivismo y el pospositivismo son datos que están planteados desde el comienzo con las variables y que son conmensurables. Si nos detenemos, dame la que sigue, Diani, en los elementos entonces del paradigma crítico, desde los autores clásicos de Guba y Lincoln, encontramos la posibilidad de la transformación de la realidad a partir de los resultados y el reconocimiento de los derechos de los participantes, así como la acumulación del conocimiento de la situación desde una perspectiva histórica. Es otro parámetro importante la comprensión de la situación de las personas en sus procesos vitales o sus situaciones. Y este aspecto de la generalización de los resultados, que no es lo que busca la cualitativa, se puede dar cuando la combinación de las circunstancias, es decir, los valores sociales, políticos, culturales, económicos y étnicos que se presentan de los actores, pueden ser similares en otros entornos. Los valores de los participantes tienen un gran privilegio, como lo mencioné, y hay una inclinación porque el investigador sea revelador con esos resultados, que se favorezca el cambio positivo cuando las personas desarrollen la mayor comprensión sobre el fenómeno que se dio. Entonces, dame la que sigue, porfa. En resumen, las características del paradigma interpretativo, naturalista o cualitativo tiene que ver con que la naturaleza de la realidad son realidades múltiples y construidas por las personas. En el ambiente natural donde estas personas viven, los investigadores habitualmente vamos hasta el ambiente natural para la producción de los datos. La relación de las interacciones entre el investigador y el participante son muy estrechas, es decir, los teóricos incluso hablan en la investigación cualitativa, el investigador es uno de los instrumentos, de acuerdo con las estrategias, cómo desarrollamos el rapport y cómo hacemos la interacción con los participantes. El análisis de los datos es inductivo, es decir, los datos llaman a la teoría formal y se respetan los valores y las creencias de los participantes. Dame la que sigue. Si entramos entonces en la reflexión de qué tanto puede influenciar la investigación cualitativa a los sistemas sociales o de salud, tenemos que analizar quiénes son los actores de esa investigación cualitativa, o sea, qué tanto interesan a los sistemas de salud o a los gobiernos estos públicos que nosotros estudiamos, que como menciona Nancy Fraser, son públicos subalternos. Y ella los tipifica así como aquellos miembros de grupos sociales excluidos, discriminados y subordinados. Por eso los cualitativos o quienes hacemos investigación cualitativa decimos queremos revelar o queremos develar la voz de quienes probablemente no son escuchados. Y ahí están personas que consumen sustancias, comunidades indígenas, población migrante, mujeres campesinas, población en condiciones de pobreza. Dame la que sigue, Diana. Entonces, esos son los actores. Y los autores o nosotros los que investigamos, ¿quiénes somos? Generalmente somos profesores, investigadores pagados por agencias financiadoras, miembros de organizaciones no gubernamentales, que yo llamaría como resilientes sociales en la búsqueda de la transformación. Entonces, probablemente para nosotros estas poblaciones sean muy importantes, pero para los sistemas sociales y de salud, probablemente no. Aquí encontramos entonces unas tensiones entre la articulación de la investigación y las políticas. Deberíamos realmente producir investigación o producir conocimiento para generar nuevas políticas. Traigo algunas perspectivas propuestas por el profesor Hugo Espinel, argentino, en una de sus visitas a nuestro grupo de políticas sociales y servicios de salud, en el que hablábamos justamente de esto. Y él nos mencionaba, las ideas políticas no son neutras, es más, producen conflictos, sobre todo si producen cambios estructurales. Eh, es la anterior, Diane. ¿Qué temas deben hacer parte entonces, muchas gracias, de la agenda de investigación? Deberían ser todos estos problemas sociales que nosotros encontramos en estas poblaciones subalternas. Pero ¿quiénes definen los temas de investigación? ¿Cierto? ¿Son agencias financiadoras o el mismo Estado? Aquí nos cuestionamos como universidades.
cuáles son los intereses de la agenda de investigación de las universidades, sobre todo de las universidades públicas que financian investigación, ¿cierto? Deberían estar todos estos temas que estudia la investigación o a los que se llega por la investigación cualitativa. Los temas de investigación tienen entonces más que ver con, con las fuentes de financiamiento que con los problemas reales de la agenda. Dame la que sigue. Si miramos entonces si la producción de conocimiento es neutral, pues probablemente la producción del conocimiento no es neutral. El mundo grande nos plantea que el científico tiene una responsabilidad moral y que esa responsabilidad moral es enriquecer con la ciencia las reivindicaciones populares para un proyecto humanizante. ¿Qué esperarían de nuestra producción? Que en esa responsabilidad ética de los investigadores se lleve a la conciencia colectiva y política la conciencia o la naturaleza de los resultados. Es decir, que todos podamos conocer qué es lo que pasa con las poblaciones subalternas. Tener conciencia de la relevancia del conocimiento en los procesos en los que participan las personas. Porque la ciencia, pues, debe ser liberadora, pero la ciencia también puede oprimir la humanidad, de acuerdo con los resultados o cómo usemos estos resultados. Es necesario enseñar y aprender la ciencia con vigilancia epistemológica. Algunos juzgan la cualitativa como que pareciera que los resultados salieran del sombrero, y pues no salen del sombrero. Hay unos criterios de rigor que seguimos para poder mostrar que los resultados de lo que investigamos es fiel a lo que pasa en las poblaciones. Entonces, es necesario evitar que se simplifique y que se tergiverse la naturaleza de esa realidad que estudiamos. Entonces, entrando a los criterios de rigor de la investigación cualitativa, que están pues propuestos por Guaylín, por Arias y Giraldo y por otros autores, ahí encontramos la credibilidad, que está dada porque el investigador, por una parte, pues tiene información y es el instrumento para la recogida o producción de los datos. Hay un tiempo en el campo, que es otro de los asuntos por los que probablemente no hay una armonización entre la producción del conocimiento y la política. Mientras nosotros desarrollamos las investigaciones cualitativas, probablemente ya se han pasado los tiempos de gobierno regionales o locales. Nosotros hacemos las transcripciones textuales de los relatos o revisamos las transcripciones para ser fieles a esos datos. El criterio de transferibilidad del que he venido hablando o aplicabilidad, que no es que la cualitativa busque generalizar, pero sí a través de la presentación amplia de ese contexto, otros investigadores pueden pensar que los resultados se apliquen a sus contextos porque son similares. La auditabilidad de la investigación tiene que ver con la auditoría interna y externa que se nos hace por las agencias financiadoras, por los mismos grupos de investigación, los comités de ética, las instituciones o las editoriales que luego nos leen los artículos que producimos. Y la confirmabilidad está dada por la neutralidad en el análisis y la interpretación de la información, que es uno de los ejercicios que hacemos en investigación cualitativa y que tiene que ver con la reflexividad, que ya voy a hablar un poco de ella. ¿Cómo logramos ser neutrales en el análisis de esos datos a pesar de que nosotros conozcamos esa realidad o tengamos algunos planteamientos o algunas perspectivas frente a esa realidad? Por un lado, lo hacemos a través de la devolución de la información para confirmar esos hallazgos, a medida en la que sigue, pero por el otro lado, lo hacemos con el ejercicio de la reflexividad. La reflexividad tiene que ver con reconocer ese efecto perturbador que nosotros generamos en los datos o que los datos generan en nosotros, cuando encontramos resultados que a lo mejor no tienen que ver con nuestras perspectivas o con nuestras visiones. La conexión que nosotros tenemos con esas situaciones, que tanto nos involucramos con las situaciones que investigamos, y la conciencia y la sensibilidad de los investigadores con ellas mismas. Hay una teórica que habla de distintos tipos de reflexividad y es Linda Finline, tiene un libro con distintas experiencias de reflexividad y ella habla de la reflexividad crítico-social y la plantea como aquella reflexividad que se da en las investigaciones en que se encuentran prácticas coercitivas y adversas con los sistemas sociales o con los sistemas de salud, que fue el caso de la investigación de la que les quiero pues hablar un poco.
Algunos aspectos entonces específicos para evaluar distintos métodos de investigación cualitativa, que ver con el papel de la teoría en la construcción de las categorías, o sea, no somos ajenos a esa sensibilidad teórica por el tipo de formación que tenemos, la necesidad de respetar los principios del método, como la relativización, es decir, centrarse en la perspectiva del otro y abandonar el etnocentrismo investigativo, es decir, creer o querer poner en los datos lo que nosotros pensamos, y el ejercicio de extrañamiento, que es ese esfuerzo deliberado del análisis de algo familiar como si fuera algo extraño. El desarrollo del trabajo de campo con el apoyo de las observaciones, pero además con observaciones planteadas con unos instrumentos, con unos registros elaborados en el momento más cercano a la visita de campo, para ser fieles a eso que nosotros encontramos, que es el estudio de campo, y el reporte de la investigación desde una perspectiva rica en la descripción, las citaciones literales de los datos, que es lo que nosotros conocemos como los testimonios, que los europeos les dicen como las verbatinas, que son la voz de los informantes, y otros documentos que puedan confirmar esas interpretaciones hechas. Entre otros elementos, las justificaciones teóricas y metodológicas del investigador que se expliquen en cada momento y para cada finalidad. Por eso nos piden, como en las descripciones de la metodología, ser fieles a cómo lo hicimos. Y si usamos algún tipo de software, que también hoy hay tantos en la investigación cualitativa, algunos preferimos más las estrategias manuales por las tarjetas, o ayudados de alguna manera por la transcripción y la codificación en el Word, y luego las matrices de Excel, pero pues hay quienes utilizan el Atlas Team, el InVivo y otro tipo de software. Además de mostrar la articulación entre lo particular y lo general, y lo micro y lo macro social. El tratamiento adecuado de la subjetividad, que como lo plantea Lenis, es la claridad con que fueron consideradas las cuestiones en la investigación. Entonces, pasando a otro aspecto de esta reflexión, eh, para analizar qué tanto se consume lo que nosotros producimos, pensemos en los retos de los resultados de la investigación cualitativa. ¿Cómo hacemos la difusión de ese conocimiento? Entonces, es claro que para nosotros, como académicos, es muy importante publicar en revistas de alto impacto, y eso es muy importante para dar a conocer los resultados a la comunidad científica, pero si pensamos quién nos lee, ¿será que los tomadores de decisiones leen los resultados de investigación? ¿O será más bien que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por darles a conocer a los tomadores de decisiones esos resultados? ¿Cómo logramos que esos resultados de investigación se puedan tomar en cuenta en las decisiones políticas o de salud? Un ejercicio pues muy valioso que hacemos, sobre todo pues los profesores en las universidades, es que posterior a la producción de conocimiento a través de las investigaciones, desarrollamos proyectos de intervención para lograr la transformación de esos resultados. Dame la que sigue. Entonces, la influencia de la investigación cualitativa en los sistemas sociales y de salud pues es un trabajo que es duro y que tiene que pasar por la sensibilidad del investigador para querer develar esos datos allí y para que se transformen, para que se transformen las políticas. Puede ser que el investigador quede tranquilo con decir, bueno, yo ya hice la producción de la información, ahí están los datos. Eh, esta influencia generalmente se da tanto desde el trabajo de campo como desde la difusión de los resultados, porque en el trabajo de campo en la que nos encontramos con los participantes, sus asociaciones y sus organizaciones, de acuerdo al compromiso pues, de los investigadores con la situación, es que nos involucramos en estos procesos. Entonces quiero solo plantearles pues un ejemplo que fue el antecedente para la reflexión de esta presentación, y es mi tesis doctoral, que tenía que ver con la vida cotidiana de las personas con enfermedad de Huntington. El proyecto, la investigación se llamaba Perderse de sí mismo hasta la muerte, la vida cotidiana de las personas con enfermedad de Huntington. Derivado de esta investigación, elaboramos un artículo en la revista Ciencias de la Salud de la Universidad, una universidad en Bogotá, y esta publicación la conoció pues un grupo de investigación mexicano, y ellos me contactaron, me preguntaron, bueno, ¿qué pasó después de la publicación? ¿Por qué no quisiera
que las cosas se transformen y esto pues realmente no es automático. Dame la que sigue, Diana. Entre los resultados de esa investigación fue un estudio basado en la teoría fundamental siguiendo los postulados de Strauss y Corbin. La categoría principal fue perderse de sí mismo hasta la muerte y aparecieron otras subcategorías. El contexto, esa categoría más amplia que era cómo la persona se perdía de sí mismo en las fases de deterioro de su condición pues, por la enfermedad. Se dieron también unas relaciones, que era la otra categoría, y unos aspectos o una categoría relacionada con la vida cotidiana. Dame la que sigue. Del contexto, de la complejidad del contexto o del entorno, también desarrollamos dos subcategorías, el macrocontexto y el microcontexto, porque fue una investigación multisitio en distintas regiones del país. Y en ese macrocontexto, la mediana en la que sigue, apareció el sistema de salud, que es esta pues, gráfica que les quiero mencionar, que fue un mapa posicional siguiendo a Del Clark, que plantea que los mapas posicionales tienen que ver con las distintas perspectivas que toman las personas frente a una misma circunstancia. Y este es el mapa posicional de los participantes de la investigación frente al sistema de salud. Entonces, no va a ir por el lado derecho de las flechitas. Cuando yo le preguntaba a los participantes, ¿usted acude al sistema de salud? Algunos decían que sí. Se le resuelve la situación. No sé si, Anita, si le puedes poner una lupita, que es PowerPoint, para que se me amplíe por el lado derecho. Decían que sí se le resuelve la situación. Quedaban satisfechos. Muy pocos quedaban satisfechos. No, déjamelo en la gráfica que está bien en la anterior. Muy pocos quedaban satisfechos. Y estos que quedaban satisfechos eran justamente participantes de ciudades principales, la mediana en la anterior, ciudades principales, ay, gracias, participantes de ciudades principales que estaban en sistemas de salud contributivo y que conocían cómo funcionaba el sistema de salud. Otros, incluso de estos del contributivo, no quedan hechos y entonces toman distintas rutas. Algunos instauran tutelas, esto no les resuelve la situación, entonces acuden a un desacato, si esto no les resuelve la situación, buscan la atención de manera particular, que como es para una enfermedad de alto costo, tiene también alto costo su tratamiento y es interdisciplinario. A veces si no tienen dinero, buscan por ayudas externas, agotan todos los recursos y algunos pues logran satisfacer algunas de las necesidades, pero otros no. Y entonces, ¿qué hacen? Ya no buscan más, se cansan en ese proceso y las personas enfermas quedan sin atención. Acá hay unos pocos que son aquellos que están empoderados, que son acompañados por las asociaciones sobre cómo se dan los procesos en el Sistema General de Salud colombiana para conocer la tutela, los derechos, los deberes, las rutas que tienen que hacer, porque el sistema de salud tiene muchas barreras. No hay atención integral para casi ninguna situación, y menos para una enfermedad rara como la enfermedad de Huntington, que es neurodegenerativa. Entonces, la consulta son en una parte, los exámenes son en otra parte, los servicios son en otra parte, los medicamentos son en otra parte, son distintos prestadores para lograr un servicio, entonces esto se hace bastante complejo. Y quiero mostrarles el lado izquierdo del mapa posicional cuando les preguntamos a las personas por qué no acuden al sistema de salud. Entonces ellos dicen porque no creen en el sistema o porque el sistema no les resuelve nada. En esta posición estaban sobre todo personas del régimen subsidiado que no conocían el sistema de salud y que estaban en regiones apartadas. Era el caso de los pacientes de Chocó, de las personas de Juan de Acosta en Barranquilla, pues, que es la segunda población en el mundo con más personas afectadas por enfermedades de Huntington. ¿Qué es lo desafortunado? Que estas personas viven sin atención, entonces tienen la enfermedad en su forma genuina, sin ningún tipo de tratamiento, lo que genera pues gran adversidad para la población, tanto para ellos como para sus cuidadores. Y aquí encontramos en la discusión que justamente pasa lo que el psicólogo Martin Seligman plantea como la desesperanza aprendida. ¿Por qué no buscan nada en el sistema de salud? Porque en otras condiciones o en otras situaciones de enfermedad o a otras personas les ha sucedido que emprenden la búsqueda de los recursos, pero no logran nada. Entonces ellos dicen, ¿para qué buscar algún recurso si finalmente
no vamos a obtener nada. Entonces aquí algunos de los testimonios de lo que ellos viven en el sistema de salud. Me ordenaron tetrabenazina, que es el medicamento para alimentos coreico, la cual solo en 2 oportunidades me la dieron. Actualmente ya no tengo medicamento, lo cual ha desmemoriado, dice la participante, y es deteriorado su salud, que no tiene control motor. Una hermana de ella le paga el seguro y me dice pues cuál es el asegurador, pero a veces niegan los medicamentos y si me dan los pañales. Le mandaron hace más de 3 meses el Ensure, pero no ha recibido el primero, pañales, porque estos pacientes llegan a una condición de dependencia total, sin control de esfínteres, encamados, hay mucha pérdida de peso, entre otras cosas porque pierden la posibilidad de deglutir, no pueden alimentarse de manera normal, entonces necesitan módulos proteicos. Estando en la visita, que esta es una nota de campo, llega a la casa el terapeuta respiratorio de Luis, que es un nombre pues cambiado obviamente, a atenderlo. En el cuarto había además un compresor de oxígeno, una pipeta de oxígeno, una silla de ruedas eléctrica. Le pregunto a la familia sobre cómo obtuvieron estos recursos y ella me dice, todo lo hemos logrado por la vía de la tutela, el paciente tiene también cuidador en casa, pero claro, son del régimen contributivo, además acudieron a la tutela y están ubicados en una ciudad principal como es Bogotá. El medicamento, los costos del medicamento, que es el caso de esta enfermedad y de muchas otras enfermedades raras, que los medicamentos son de alto costo. Este medicamento vale mucha plata, millones, 300 y pico, casi 1.400.000 valía en ese momento eh, el frasco de 90 tabletas. Creo que son 90 tabletas y algunos toman más de una. Entonces, ¿yo qué le respondo? Esto decía una líder de una asociación cuando las familias le preguntan cómo se puede conseguir el medicamento porque la EPS no se los ha entregado. Entonces, en la vinculación pues, con los trabajos de investigación, un llamado a los investigadores es el desarrollo de las acciones afirmativas, que esto es un concepto jurídico que está pues, definido en Colombia por una sentencia, que tiene que ver, acciones afirmativas o discriminación positiva, se definen como el deber del Estado de proteger a las personas que por su condición económica, la medianita la que sigue, física o mental, se encuentran en debilidad manifiesta para hacer que la igualdad sea real y efectiva. Es decir, lo que nosotros hemos llamado en salud como la atención con cuidado diferencial para cierto tipo de población que generalmente ha sido excluida o marginada. Estas son algunas de las acciones pues, que emprendimos y quiero pasar ya pues como a la parte final de esta presentación eh, planteando todo lo que uno recomienda al final de los trabajos, que estas recomendaciones a llevarlas realmente a los escenarios donde las estamos haciendo. Yo en el trabajo hacía recomendaciones para enfermería, el hecho de que las enfermedades huérfanas y las enfermedades raras o neurodegenerativas, como la enfermedad de Huntington, son un mar de posibilidades para la educación, la investigación, los cuidados de enfermería, las intervenciones, el desarrollo de guías, de rutas de atención, en general de estrategias para promover, para probar, para mejorar, para modificar las condiciones de estas personas con miras a su bienestar. Para los servicios de salud y para la práctica, hay que desarrollar acciones afirmativas educativas, prevención en próximas generaciones para difundir las rutas de atención y la asistencia en el Sistema General de Seguridad Social y de pensiones, porque específicamente para esta población que nace sana, pero con la mutación y desarrolla la enfermedad en la edad adulta joven, entre los 35 y los 55 años, cuando se enferman en una trayectoria que dura de 10 a 20 años, no han logrado trabajar muchas semanas, entonces no tienen las semanas para lograr una pensión por invalidez. Y como son jóvenes, pues tampoco se pensionan por vejez. Entonces la enfermedad, además de que los vulnera física y psicológicamente, los hace más pobres a ellos y a toda su familia. O sea que hay una suerte de determinación social cuando se desarrolla la enfermedad. Difundir el conocimiento sobre la enfermedad de Huntington a la medida de las personas, cómo vive un niño con un padre con Huntington. Para los padres, esa toma de decisiones de las parejas sobre tener o no tener hijos. Y para el personal de salud, porque lo que me dicen la mayoría de estos participantes es que pasaron pues, por muchos diagnósticos antes de que les dijeran que era una enfermedad rara o que tenían Huntington. Les dijeron que tenían Parkinson por los movimientos, que tenían Alzheimer por la demencia y que tenían enfermedad mental por el trastorno de la conducta, porque la enfermedad justamente tiene una triada de estas 3 alteraciones. Entonces, ¿cómo
por perfiles epidemiológicos, porque seguramente que todos los profesionales no vamos a saber de todas las enfermedades huérfanas, que el listado de enfermedades huérfanas en Colombia son como 30 páginas del documento donde se actualizan cada 2 años las enfermedades huérfanas, pero sí por perfiles epidemiológicos, dónde están ubicados los que tienen tal o cual tipo de enfermedad para que los profesionales seamos sensibles a conocer esas condiciones. Y la atención en todos los niveles de prevención. Dame la que sigue, Dani. Desarrollar programas de consejería genética. Las personas que tienen enfermedades huérfanas y que son diagnosticadas por prueba genética tienen todo el derecho a conocer si heredaron o no la mutación, para que esto les ayude a tomar decisiones de vida. Ya mencioné algunas sobre tener o no tener hijos, o qué tipo de profesión elegir de acuerdo al tipo de síntomas que pueden desarrollar. Estrategias de educación y acompañamiento para la reproducción, que nosotros de hecho no lo tenemos en el Sistema General de Seguridad Social, eso no lo cubre el Sistema General de Seguridad Social. O los países europeos, por ejemplo, sí cubren ese apoyo al acompañamiento de la reproducción para elegir, ¿cierto?, aquellos pacientes o aquellas condiciones para que el paciente o para que el hijo, para que el feto no herede la mutación. Es urgente que el Estado cumpla los compromisos de la legislación para personas con enfermedades huérfanas que tenemos en Colombia, la Ley 1392 del 2010, donde dice que para enfermedades huérfanas no habrá ningún tipo de limitación ni económica ni administrativa. Eso pues se queda en el papel, pero si el paciente sabe que tiene ese derecho, puede tutelar a partir de la ley para recibir todos los beneficios y toda la atención interdisciplinaria para la atención o para el cuidado de su situación. Es importante y necesario apoyar las asociaciones y fundaciones. Ellos realmente son la voz de los otros participantes y son el grupo de apoyo. Nadie conoce más de las condiciones huérfanas que las asociaciones que han vivido la situación, que ha pasado por su vida y por su familia. Pero al interior de estas asociaciones también hay tensiones y también hay conflictos. Entonces, ¿cómo favorecer la participación de ellos? Y la atención debe ser no solo interdisciplinaria, sino intersectorial. Solo son mecanismos para mejorar la salud, sino también para mejorar las condiciones económicas y sociales de ellos. Para la investigación hay que reconocer el malestar que genera en los participantes la visita frecuente de investigadores. Lo hablo por la población de Juan de Acosta, que por tener una condición pues reconocida como epidemiológicamente poco frecuente, pero en la segunda población del mundo, allá vamos casi todas las universidades y la gente dice otra vez las mismas preguntas, otra vez, y acá no pasa nada. Entonces, deberíamos desarrollar estrategias de retribución con mayor alcance. O sea, si somos tantos investigadores, ¿cómo planteamos unas estrategias de reciprocidad posteriores a la investigación? Porque pasan las investigaciones y en las poblaciones no pasa nada, no cambia nada. Y para la docencia, implementar formación de futuros profesionales sobre esas enfermedades huérfanas neurodegenerativas que incluye el cuidado paliativo. Dame la que sigue, porque quiero cerrar con algunas posturas que plantean en el texto sobre investigación cualitativa en enfermería de OPS, que es un texto pues latinoamericano, diseñado por muchas de las investigadoras cercanas a nuestro contexto latinoamericano. Ellas plantean, el desarrollo de la investigación cualitativa representa para el campo de la salud global la posibilidad de una aproximación a las dimensiones subjetivas y sociales de la experiencia humana, a las que solo podríamos llegar a través de la cualitativa. Dame la que sigue. El modo como las personas viven y construyen sus relaciones en el mundo es determinado por las condiciones sociales, políticas y económicas, las cuales son constituyentes de los eventos de la salud. O sea, mirar la salud desde una perspectiva de determinación social amplía la mirada, porque no es solo lo molecular o lo que pasa en el cuerpo de las personas, sino como hay una determinación social por todas estas condiciones, cómo se dan los procesos de salud, enfermedad y muerte y atención. Dame la que sigue. Las investigaciones cualitativas, la investigación cualitativa en salud es un camino para comprender y aprender la realidad desde las perspectivas que ofrecen las personas en contexto. Por eso hablamos de una investigación naturalista y en campo. Nosotros vamos hasta el lugar mismo donde las personas viven y vieran la riqueza del trabajo de campo. No es lo mismo hacer una entrevista vía Meet por una plataforma
o llevando el paciente a un consultorio o a una institución o a otro lugar, que entrar al lugar donde las personas viven. Además que esto genera una información mucho más cercana, porque el diario de campo puede ser mucho más nutrido desde lo que nosotros mismos podemos observar. Dame la que sigue. Los métodos de investigación cualitativa que se presentan son todavía un reto para la enfermería, pues representan un paradigma emergente en el escenario científico. La cualitativa ha tenido sus años de crecimiento y de los años 60 para acá, vemos que cada vez los trabajos de investigación cualitativa en enfermería son mayores, pero podríamos hacer una producción aún mayor. Y finalizo con la siguiente diapositiva, y es en el sentido de que la invitación es que como investigadores sociales tenemos la responsabilidad por la transformación de la realidad. Y eso implica una postura política, de qué lado estamos nosotros, cómo nosotros hacemos evidentes esos compromisos éticos y morales frente a los participantes. Somos responsables de la difusión del conocimiento, no solo en las revistas indexadas y en aquellas que nos dan puntos en el escalafón docente, sino hacer la difusión en los espacios donde nuestros resultados pueden ayudar a la toma de decisiones, y tener un compromiso con la enseñanza de la investigación, con todo el rigor que la investigación cualitativa tiene para poder producir investigación con validez y con posibilidades de ser reconocida en la toma de decisiones en el ámbito político y de salud. Esto es pues lo que les quería compartir hoy. Como siempre, me da mucho placer participar de las reuniones académicas de enfermería. Gracias a los organizadores, a todo el equipo de extensión de la Facultad de Enfermería de la UdeA. Bueno, agradecemos a la profesora Luz Estela Varela Londoño en nombre de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. La felicitamos por su trabajo profesional, investigativo y académico. Agradecemos su compromiso de participar en este evento de facultad y esperamos que nos pueda acompañar en próximas reuniones académicas de enfermería. Recuerden que la grabación de esta RAE quedará en la página de YouTube de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. A todos Bueno, ustedes, muchas gracias. Gracias a todos. feliz día. Feliz día.